Biblioteca Nacional de Antropología es una biblioteca especializada en esos rubros, en esos ámbitos, la antropología con todas sus ramas y la historia. Y en ese sentido, pues desde la época de su fundación, ha ido conformando una colección muy importante de diversos tipos, con un periodo desde el siglo XV que tenemos documentación de uno de los conquistadores, de los Montejo, hasta el siglo XXI, en donde todavía podemos ir haciendo los libros que se están publicando en el Instituto Nacional de Antropología por los mismos investigadores del instituto. Entonces, en ese sentido, podemos hablar de documentos tan variados que tienen relación con todo el devenir histórico de lo que es México y muchas otras partes como Sudamérica, Centroamérica y Estados Unidos, principalmente. Sí, es verdad que la Biblioteca Nacional de Antropología en su nombre pareciera que nada más es una biblioteca, pero no. En realidad es una red de bibliotecas. Tenemos 69 bibliotecas en toda la República y también tenemos todos los archivos. Aparte de ser director de la biblioteca, soy coordinador nacional de archivos. Y esto conlleva a que tenemos que ir conformando desde aquí todo el ordenamiento para una buena gestión documental. Eh, el, el área de archivos del instituto es donde nosotros nos encargamos de llevar a cabo acciones que tengan relación con el cuidado del patrimonio bibliográfico y documental, pero principalmente también para dar cumplimiento a diversas leyes como transparencia, protección de datos personales, ley de archivos, etcétera. Y desde aquí, desde esta área, es en donde llevamos a cabo esos trabajos. Bueno, la paleografía, siempre lo he dicho, es una principal labor para un historiador o alguien que quiere adentrarse en los aspectos históricos, ¿no? La, la paleografía es la llave de la puerta de la investigación. Si tú quieres acceder a las fuentes documentales, necesitas saber leerlas, sobre todo las antiguas, ¿no? Que fueron elaboradas de manera manuscrita y que tienen pues toda la información que tú requieres para ir conociendo, comprendiendo y explicando, criticando esas fuentes para escribir aspectos históricos. Entonces, si tú eres un buen paleógrafo o si sabes leer las escrituras antiguas, sin lugar a dudas tienes una facilidad sobre aquellas personas que no lo tienen. Entonces, la paleografía, sin temor a equivocarme, resulta fundamental para un historiador. Bueno, como dicen los del cine, ¿no? El que viene, ¿no? Porque creo que todos tienen en sí su importancia y tienen ese aspecto de adrenalina que nos gustan los historiadores, ¿no? Por supuesto hay algunos más como curiosos que tienen que ver con el rescate del patrimonio en otros países en donde me ha tocado asistir para dar dictámenes de manuscritos que han sido sacados del país de manera incorrecta, en donde me han pasado cosas increíbles, ¿no? Hasta juntar y coordinar un equipo de especialistas para tratar de explicar y de conocer más sobre un documento que estuvo en la duda como el Códice Maya, en virtud de que unas personas, unos investigadores decían que era genuino y otros investigadores decían que no. Entonces, conformar un equipo y coordinarlo de diversos ámbitos es también todo un reto para cualquier historiador o etnohistoriador como el caso mío. Y esto en virtud de que pues son disciplinas completamente diferentes. La física, la química, la biología, pues son completamente diferentes al ámbito histórico. Entonces, el coordinar un grupo tan diverso como ese, fueron 15 grupos en donde hubo, por ejemplo, hasta un entomólogo, ¿no? Que nosotros usualmente como historiadores pues, no tenemos tanto que ver con aspectos de ese tipo, pero el que una persona de una área tan diferente venga y que tenga relación con un documento, pues es toda una travesía y por supuesto muy interesante.
En lo personal, si a mí me preguntan, para mí siempre fue el Códice Chavero de Huejotzingo, que fue uno de los que trabajé en mi licenciatura, fue como el códice que para mí era un enigma, porque no se había logrado explicar los glifos que contenían ese documento, y en una noche, en una medianoche de un día que estaba haciendo mi tesis y que logré encontrar la clave para poder leerlos, ese fue un momento sin duda muy importante para mí en mi carrera. Bueno, yo creo que son procesos en la carrera de todas las personas que nos dedicamos a la academia, y la paleografía ha sido fundamental. En el caso mío, yo transcribí en la licenciatura 315 folios de un códice, del Códice Chavero, luego transcribí náhuatl en la maestría, y luego terminé trabajando toda la documentación que encontré durante casi una década en, sobre Huejotzingo. Entonces para mí se convirtió eso en un reto muy interesante, ¿no? Y yo hice todo mi trabajo relacionado con el náhuatl y relacionado con la paleografía. Entonces siempre ha sido la paleografía algo que inclusive dejé de dar las clases que daba en el posgrado de la UNAM para seguir dando la clase de paleografía, que es la que a mí me gusta mucho, ¿no? Sí, fue el Códice Chavero de Huejotzingo, el segundo fue el Códice Tovar de Huejotzingo, y el tercero fue ya la reconstrucción histórica de todo el señorío Huejotzinca, al que nadie se había acercado hasta ese momento. Entonces, por supuesto que fue trascendental. Mucha gente me decía a mí que por qué trabajaba a Huejotzingo si yo no era ni de Puebla. Eh, pero me di cuenta de la gran posibilidad que tenía un documento inédito, un documento raro, diferente a los otros nahuas que yo conocía, y en ese sentido se convirtió también en un reto para mí. Una vez que me puse en el reto, decidí tratar de abordarlo lo mejor que pudiera, y bueno, tuve la fortuna de conocer gente muy importante en mi carrera que influyó mucho, como Luis Reyes, como Joaquín Galarza, como Perla Valle, como Hans Prem, como Úrsula Dickerhoff, que me asesoraron cuando era yo estudiante, por supuesto el apoyo de mi directora, que fue Laura Rodríguez, y que se dieron cuenta de que era un aspecto muy interesante el que yo tenía entre manos, y que podría ser el resultado muy bueno. No sé si haya sido muy bueno, lo que sí sé es que lo hice lo mejor que pude, y que a la postre determinaría mi carrera completamente el haber decidido estudiar un códice de una región. Bueno, yo creo que eso ha sido un tanto difícil. Afortunadamente con la tecnología eh, se ha facilitado, porque ahora todo está digital, entonces puedes acceder a ver las imágenes de manera más sencilla, mientras que eh, en los primeros años era muy difícil tener o contar con un facsimilar a color bien elaborado, porque no existían estas posibilidades tecnológicas. Creo que esta evolución se ha ido dando paulatinamente, y ahora, por ejemplo, la biblioteca cuenta con todos sus códices digitales en una página en la que puedes hacer acercamientos muy importantes, lo cual te permite tener una visión inmediata de un documento, pero además de excelente calidad. Entonces, en ese sentido, creo que sí ha habido una evolución muy importante, que la tecnología nos ha facilitado a todos los estudiosos de los códices, porque no hay que olvidar que también en los códices el color se lee. Bueno, yo creo que yo, cuando me ofrecieron venir a la biblioteca, no lo dudé mucho, porque esta biblioteca es la más importante en cuanto a cantidad de documentos pictográficos mexicanos conocidos como códices. Entonces el venir aquí para mí era como llegar al paraíso de los códices, ¿no? Si bien es cierto que he tenido la oportunidad de ver documentos en muchos otros lugares, en pueblos indígenas, en Francia y en otros países, he tenido la posibilidad de ver los códices originales. Yo creo que el trabajar aquí ha sido muy importante para mí, porque me ha permitido tener
posibilidades, por ejemplo, de hacer facsimilares de muy buena resolución, en Amate inclusive, que nos han permitido ya no nada más en lo personal, sino como, primero como institución del INA, como el INA, y después como el gobierno mexicano, nos ha permitido llevar exposiciones a diversas partes del mundo, a veces tan lejanas como Irán, como ahora estamos en Singapur, ¿no? En donde los códices mexicanos, la escritura mexicana, pues ha llegado a lugares que tal vez de otra manera hubiera sido muy difícil. Entonces el estar aquí me ha permitido tener esa facilidad de movimiento, pero sobre todo de intercambio cultural con muchos otros países y otras culturas. Bueno, yo creo que principalmente le agradecería el que me permitió desarrollarme como persona. Eh, los que estudiamos humanidades, no estudiamos humanidades, me lo dijo el doctor León Portilla, para ser sabios. Estudiamos humanidades para ser mejores personas. Y si eso, tú como historiador o como etnohistoriador o como antropólogo, no te percatas de que ese es el fin, entonces creo que estás en la carrera equivocada. Yo creo que a mí yo le puedo agradecer que me ha permitido estar cerca de comunidades indígenas en donde voy como un igual, no como el doctor ni como nada, voy como una persona que se suma al rescate de sus documentos o al trabajo de su comunidad con la finalidad de limpiarlos, de hacer un trabajo que les permita mantenerlos y que duren para muchas otras eh, personas que vengan después, otras de las generaciones. Entonces yo creo que todo historiador que no tenga la parte humana primero y después la parte social de que tu trabajo tenga un impacto en los otros, sobre todo en los más desfavorecidos, está en una carrera que no es la adecuada desde mi punto de vista. Todo historiador, antropólogo, tiene forzosamente que tener un impacto su trabajo en la gente que vende tortas, en la gente que hace tacos, en la gente que cuida un lugar, en las comunidades indígenas, entre los obreros, aunque sea pequeñito, no importa ese impacto, pero si no, creo que algo está sucediendo, ¿no? Creo que en el caso mío eso es lo que yo podría agradecerle a la etnohistoria, a la historia, a la antropología, que me ha permitido estar en contacto con todas estas comunidades. Tal vez también podría reclamarle un poco, reclamarle una parte de que por estar en esto a veces eh, no he podido jugar con mi hija básquetbol el tiempo que hubiese yo querido jugar con ella, ¿no? Y ahora pues se van haciendo grandes, nos vamos haciendo grandes todos y a lo mejor pienso que pude haber jugado un 21 con mi hija más seguido, pero no creo que sea problema al final de cuentas.